Asamblea no se quiere discutir el tema, nada que tenga que ver con corrupción. Al contrario, miren esto es lo que están planteando algunos diputados. Esto fue iniciativa de del diputado James Acosta Guerra. ¿De qué partido? Del partido Realizando Metas, señoras y señores. Yo no lo he visto a él peleando en contra de la corrupción. Yo lo estoy viendo a él peleando para que se dé el perdón de la víctima y que se extinga la pena en algunos delitos ya juzgados, una figura inédita en este país. Tengo a el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex magistrado de Cuentas, también fue diputado de la República y que ha sido un hombre que ha estado hablando siempre del tema de la corrupción. Alberto Cigarro está en línea telefónica. Don Alberto, bienvenido. Yo sé que Rolando también va a querer opinar de esto. ¿Qué hacemos primero? ¿Nos vamos hacia perdón de las víctimas, extinguiéndoles la pena en algunos delitos que nos llevan a pensar que por ahí se puede colar cualquier cosa, o nos enfrentamos máscara contra cabellera contra la corrupción en este país primero? Bienvenido, don Alberto. Álvaro, gracias por la invitación. Buenos días desde acá de la Villa de los Santos, nuestro pueblo amado. Mira, Álvaro, los panameños no tienen idea de lo que está pasando en el país con la corrupción. La corrupción es abismal en Panamá, es abismal. Te lo repito así sencillamente, abismal, es profunda. Y la corrupción coarta el derecho al desarrollo del Estado panameño. Los dineros del Estado panameño, el dinero público van a parar al bolsillo de las entidades privadas, de las personas jurídicas privadas, de las personas naturales privadas. Y estamos de brazos cruzados, vamos a pagar un precio altísimo los panameños como sigamos con un país como lo tenemos. Mira, yo creo que debemos felicitar la lucha que está haciendo el señor Contralor, queriendo hacer un secuestro a través de la Contraloría, pero lamentablemente tengo que decirle al señor Contralor desde esta entrevista que me hace es que esa posición, esa resolución que dictó para que le permita a la Contraloría hacer el secuestro, esa resolución es inconstitucional. El artículo 280 de la Constitución Política de la República de Panamá establece cuáles son las funciones que realiza la Contraloría General de la República, y entre sus funciones no está administrar justicia en ese sentido. La función de la Contraloría General de la República es hacer el audito, y una vez que termina el audito envía copia del mismo a la jurisdicción penal y copia al Tribunal de Cuentas, y el fiscal puede hacer entonces el secuestro penal y la jurisdicción de Cuentas hace pues el secuestro patrimonial. El problema es que el audito demora, lleva tiempo, y de que el ciudadano ve que le van a auditar, inmediatamente transfiere los fondos, los desaparece, y al final del camino termina el asunto en nada. Quizás en la cárcel, pero no se recupera el dinero. Y en lo patrimonial teníamos un problema que yo lo ataqué, pero no fue posible. Yo presenté, cuando fui presidente del Tribunal de Cuentas, una reforma a la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008 que regula el Tribunal de Cuentas, para que le diera al Tribunal de Cuentas el remate de los secuestros que realiza el Tribunal de Cuentas. Resulta que desde el 2009, que nació el Tribunal de Cuentas, hasta enero que salí yo de este año el Tribunal de Cuentas, no se había hecho un solo remate de una finca ni de una cuenta bancaria, de tal manera que la jurisdicción de cuentas tampoco funciona, pues, y la Asamblea Nacional no se anima a hacer los reparos necesarios que se necesitan para recuperar los dineros. El Tribunal de Cuentas es un gasto para el país, gasta más de lo que recupera lo que la gente cuando se asusta, que ve que el caso llegó al Tribunal de Cuentas, van a hacer un arreglo, pero remate ninguno. Habían 500 y pico fincas secuestradas y ninguna rematada, no sé cuántas, 300 y pico cuentas secuestradas y ninguna recuperada, porque la ley le dio el derecho al remate a la Dirección General de Ingresos, y allá se arregla el asunto políticamente. Allá se resuelve al tenor de la amistad, y allá se resuelve al tenor político, y queda el trabajo del Tribunal de Cuentas realizado en el aire. Eso es lo que tenemos en el país. Tenemos que mejorar la lucha contra la corrupción.
Hay que decirle a Miguel Antonio Bernal que tenga muy en cuenta si en el futuro inmediato, si logramos hacer una reforma constitucional, hay que darle la facultad a la Contraloría General de la República que mientras que realiza el audito pueda secuestrar, que el Tribunal de Cuentas haga el remate también de las fincas y de los bienes que secuestra. Si no, de lo contrario, seguimos con un país con mucho dinero, 36 mil millones de dólares en el presupuesto, pero una gran cantidad de ese dinero se pierde. Usted viene a Suero, aquí no hay obras en construcción, hay una obra en Chitré, el puente tiene 12 años, el estadio de Chitré tiene 15 años, son las dos únicas obras en construcción y la carretera de Los Santos a La Colorada es la única que hay del gobierno anterior y este gobierno, una obra nada más. Entonces, ahí donde están los dineros del país, dónde están los dineros de la patria, dónde están los dineros de los panameños, la corrupción rampante que tenemos, la están gozando los representantes del corregimiento, disparando a la plata como si fuera mangos, regalándole dinero a todo el mundo para ir para la reelección, y así sucesivamente, la asamblea llena de botellas, y por todos lados la corrupción rampante, caminando, y el país en desasosiego de cada día, y cada vez se mejora la calidad de vida de los panameños, y eso tiene un precio y eso lo vamos a pagar. Señor Cigarrista, usted habla de obras en la región. Ahí tenemos un monumento a la desidia en Chitré, que fue la construcción de un gimnasio que hasta nombre le pusieron, padre de Segundo Cano. 4 millones de dólares nos costó a los panameños en aquel entonces y no se pudo usar, solo se usó una vez y casi se cae, porque lo construyeron prácticamente, según tengo entendido, en un terreno donde no se podía desarrollar esa construcción. Y ahí está, se han robado las puertas, se han robado los inodoros, se han robado todo dentro de esa estructura y no hay nadie que asuma la responsabilidad por esa obra que se construyó con recursos del Estado. No se ha hecho en el fondo un análisis a ver si se puede rescatar pienso yo, con la tecnología en materia de construcción que hay hoy día, pero ahí está, perdida. Usted habla del Rico Cedeño, hablamos de la otra obra que es la insigne histórica. Yo creo que vamos a tener el tren primero de Chitré, de David a Panamá, que el paso ese por el antiguo Hotel Hong Kong ahí que nos conectaría con la vía hacia la Villa de Los Santos. Pero entonces, usted es de la opinión de que esa resolución para secuestrar bienes por parte del Contralor, que ha generado reacciones en diversos grupos en este país, es inconstitucional, y la Corte ya tiene una demanda, 2 demandas tiene, que han sido presentadas en contra de esta resolución. ¿Tendrá que declararla inconstitucional entonces? Sí, la resolución es saludable, la resolución está llena de buenas intenciones. La resolución la necesitamos, porque si yo robo y veo mañana que la Contraloría se percató de que yo robé, pues simple y sencillamente transfiero los dineros, los pongo a nombre de mis amigos, de una sociedad anónima, a nombre de alguien de mi familia y desaparezco los dineros. Al final tengo un audito que describe que sí, que Alberto Cigarrista Cortés es ladrón, que Alberto Cigarrista Cortés robó, pero no tienen nada que secuestrarle porque transfirió los bienes, porque el audito demora meses y a veces años. Entonces ahí le da la oportunidad al ladrón que desaparezca los bienes del Estado. Entonces la resolución está llena de buenas intenciones, la resolución está llena de un buen servicio al Estado panameño, pero el problema que tenemos es que, repito, el artículo 280 de la Constitución Nacional que regula las funciones de la Contraloría General de la República, entre las funciones no le da función judicial a la Contraloría General de la República. Y aun cuando se dicta una ley, la ley sería inconstitucional porque peca contra el articulado de la Constitución Nacional, y una resolución, peor aún, que a través de una resolución usted no puede ordenar que se practique un secuestro judicial, no se puede ordenar funciones judiciales a través de resoluciones administrativas, y ahí se equivoca el señor Contralor General de la República, a pesar de que, como digo, su intención es buena, es saludable para el país, es necesaria, pero el tema es un tema constitucional, de reformas constitucionales. No de otra Rolando Rodríguez. Sí. ¿Qué tal, magistrado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Mire, yo pienso que sí, que hay que hacer algo
para evitar justamente lo que usted describe, que empieza una auditoría, pero el dinero se pierde y esto no se puede recuperar. Entonces yo me pregunto, ¿acaso no existen los medios para secuestrar esos bienes justamente cuando se ha empezado a hacer una auditoría? Lo digo porque, por ejemplo, en los casos de secuestro civil, para asegurar el monto de una demanda civil, se secuestran los bienes y esto se protege justamente el dinero que se va a recuperar. Entonces yo no entiendo por qué no se puede hacer lo mismo con bienes del Estado. Sí, no se puede hacer lo mismo con los bienes del Estado porque la acción patrimonial surge es cuando se termina el audito. Cuando ya nace el audito y el audito dice que hay una lesión patrimonial, es allí entonces donde nace la acción patrimonial, y dice la ley 67 que la Contraloría tiene que mandar el audito al Tribunal de Cuentas. Entonces el Tribunal de Cuentas lo transfiere a la Fiscalía y es la Fiscalía de Cuentas la que hace el secuestro. La ley le otorga el secuestro a la Fiscalía de Cuentas. Ahí hay un terreno, un espacio que le da la oportunidad al maleante para que desaparezcan los bienes del Estado. Ese es el problema que tenemos en el país. La Contraloría sí necesita la facultad para secuestrar, pero no la tiene jurídicamente y no se le puede dar a través de ley especial ni a través de resoluciones administrativas porque se trata de norma constitucional. La norma constitucional le da el permiso, la autorización a la Contraloría únicamente para hacer el audito, para hacer los alcances, pero no le da funciones jurisdiccional. Allí tenemos el problema, Rolando. Se puede secuestrar, pero cuando el expediente llega a la Fiscalía General de Cuentas, antes no hay facultad ni del Tribunal de Cuentas ni de la Contraloría General de la República, porque esa facultad para secuestrar, la ley 67, se la da a la Fiscalía, el expediente llega a la Fiscalía, entonces la Fiscalía le pide al Tribunal de Cuentas que haga el secuestro. Así opera la normativa jurídica nacional y crea un vacío allí que le da la oportunidad al maleante para desaparecer los dineros del Estado. Ese es el problema que tenemos, Rolando, un problema jurídico, un vacío jurídico establecido en la ley. Si la Constitución no establece esa normativa para darle esa facultad al Contralor y no hay ninguna ley especial que se la da al Contralor, entonces el Contralor no puede per se, vía una resolución administrativa, hacer secuestro, porque sería inconstitucional la actuación del Contralor de la República. Bueno, en este caso no sería prudente o no sería mejor conceder ese derecho o lo que se ha aprobado para sí mismo el Contralor, hacerlo para que lo haga, por ejemplo, una Fiscalía de Cuentas o la misma Fiscalía del Ministerio Público que lleva adelante para asegurar justamente los dineros y no sean transferidos. Si resulta que no pasó nada, pues se devuelven y no pasa nada, ¿no? Pero yo sí creo que se necesita modificar, porque yo coincido con usted, o sea, eso es un decreto, una resolución, o sea, pueden ir contra eso, y entiendo que ya incluso se ha presentado varias demandas de inconstitucionalidad contra esta resolución. Entonces, yo sí creo que si el Contralor lo hacía para sí mismo, yo creo que la Asamblea podría modificar las leyes existentes para que lo hagan organismos de jurisdicción, como el Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Bueno, mira, esa es muy buena idea. Mediante ley especial se le pudiera dar una autorización de oficio para que la Fiscalía de Cuentas actúe y haga el secuestro preventivo. Esa es muy buena idea, por allí sí hay una salida, mediante una ley especial, darle esa facultad a la Fiscalía de Cuentas. Esa sería muy buena idea, pero lo que sí no podemos seguir teniendo una jurisdicción de cuentas, una Contraloría de Cuentas, donde la Contraloría pierde años en hacer unos auditos, gasta dinero, el Tribunal de Cuentas también años, 2 o 3 años haciendo un proceso y al final enviamos el documento
al remate a la DGI, la DGI no hace nada. Hay que hacer eso. Ese oficio, esa autorización legal, jurídica, para que la Fiscalía pueda actuar de oficio, me parece muy buena idea. Y luego entonces pasarle el remate al Tribunal de Cuentas, porque si el remate se lo dejamos a la DGI, no vamos tampoco para ningún lugar, porque la DGI actúa políticamente, y la justicia choca contra los políticos. Una cosa los políticos, otra cosa la justicia, y otra cosa la corrupción, y la corrupción hay que atacarla. La idea que me has planteado de darle esa autorización a la Fiscalía de Cuentas me parece muy buena, muy procedente, no es inconstitucional darle esa facultad de oficio a la Fiscalía de Cuentas. Me parece muy bien. Sí, y para aquellas personas que hablan de que hay que buscar mecanismos a como dé lugar para perseguir precisamente a los corruptos y quitarles todos, yo les voy a decir algo. Yo no sé si usted, magistrado cigarrista, está de acuerdo conmigo. Tú no puedes perseguir el delito cometiendo un delito. Así de sencillo. Así es. Alejado de la ley. Tú no puedes. Sí, así no se puede. El asunto tiene que ser jurídico. Darle a las partes el derecho a la defensa, y actuar consono a la ley. Que el que administra justicia no haga lo que le parezca, no haga lo que le dé la gana, no haga de la justicia un instrumento político de persecución. No, administrar conforme al Estado de Derecho, dentro del Estado de Derecho. Así se tiene que actuar. Ser justo, darle a cada cual lo que se merece de manera absoluta y permanente. Eso es lo que es justicia. Darle a cada cual lo que se merece de manera permanente. Darle lo suyo, conforme a derecho. Ser inocente, y ser culpable. Todo dentro de la ley. Fuera de la ley, absolutamente nada. Oiga, y ahora el debate se centra también en la creación de la unidad de coordinación legal. Ya hemos visto a varios abogados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia expresarse con cierto recelo acerca de esta figura. Incluso la han llamado la nueva Procuraduría Paralela. Yo le pregunto, ¿cuál es su opinión, señor cigarrista? Usted que ha estado en las entrañas de la Asamblea, de la Corte, del Tribunal de Cuentas, de una figura de esta naturaleza. No, hombre, yo creo que están inventando cosas. Mi experiencia en materia jurídica como abogado litigante y como administrador de justicia me enseña que el sistema panameño es bueno, el sistema panameño no es malo. Lo que necesitamos es hombres con valores, hombres serios, hombres responsables, gente que conozca el derecho, gente con valores, da a cada cual lo que se merece, como dije hace un instante, de manera absoluta y permanente, que es inocente, y que es culpable, y que la política no permita que la política se meta en la justicia. Nosotros lo que necesitamos es hombres comprometidos, hombres y mujeres comprometidos con el país, que manejen el país con la seriedad que se merece, pensando en nuestros hijos, y pensando en nuestros nietos, y pensando en el Panamá nuestro. Eso es lo que necesitamos, crear instituciones, lo que trae más burocracia, lo que tenemos es excelente. Yo estoy ahorita mismo ejerciendo la profesión de abogado acá en el interior de la República donde estoy viviendo, y estoy complacido por lo que estoy viendo en los tribunales, una juventud muy seria y muy responsable y trabajadora, haciendo la justicia como se merece. Eso es lo que necesitamos, que no se politice la justicia, tan sencillo como eso, que no se politice la justicia, y vamos para adelante con un gran Panamá. Rolando. Sí, mire, yo he visto que esa figura que está creando mediante decreto la presidencia, yo he visto que en otros países existen. Por ejemplo, en Italia hay un instituto de defensa de los indígenas. Entonces, estas instituciones se encargan precisamente de hacer el trabajo que yo creo que está repartido en varias instituciones del país. Llámese la Procuraduría de la Nación, llámese el Tribunal de Cuentas, en fin, yo creo que incluso la Procuraduría de la Administración. Entonces, yo sí creo que existe como una necesidad
pero lo que yo veo, a mi juicio, es que esta figura carece de sustento legal, es decir, debe ser creada por ley o, en su defecto, creo que debería ser presentar modificaciones a las instituciones que se encargan de esto para hacerla más efectiva. Pero en este momento, si nos ponemos a ver, como bien dice usted, hay muchas acusaciones, muchos casos, pero poco se recupera. Yo creo que eso es una labor que hace falta hacer, pues. O sea, yo sí creo que Panamá necesita defender mejor sus intereses. Yo no sé si es a través de una ley especial, yo no sé si es afianzando las que existen, pero lo que es cierto es que en este momento yo no siento que los intereses del Estado están bien protegidos. Sí, sí, adelante, yo soy Arruita. No, sí, lo que usted acaba de decir es muy cierto. Los intereses del Estado no están bien protegidos. Lo digo con entero conocimiento, porque yo vine del Tribunal de Cuentas y los esfuerzos que hicimos, los 3 magistrados fueron fuertes, grandiosos por modificar la ley. Presentamos el proyecto ante la Asamblea Nacional de Diputados y nada, todavía está allá, hace, qué sé yo, alrededor de 5 años. No hay buena intención, no hay deseos de cuidar los bienes del Estado panameño, no hay deseo. Y mientras que no haya esos deseos, no vamos para ningún lado en un buen desarrollo nacional. Este país es para que estuviera emblemático en Latinoamérica. 36.000 millones de dólares de presupuesto nacional. Usted suma Costa Rica, Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, y no llegan a 36.000 millones en el presupuesto nacional, y nosotros los tenemos. Un canal de Panamá, una zona libre de Colón, Océano Atlántico, Océano Pacífico, mientras que Bolivia y otros países no tienen mar. Tenemos todo para hacer una tacita de oro, pero malbaratamos los dineros del Estado panameño, los malbaratamos, los destruimos, los botamos, los desaparecemos, hacemos con la plata de los panameños lo que nos da la gana. Entonces sí, hay un tema jurídico que hay que resolver. Fortalecer el Tribunal de Cuentas, darle el remate y una norma constitucional que le permita a la Contraloría General de la República hacer el secuestro, o como bien dijo Rolando, darle esa facultad de oficio a que me parece muy bien a la Fiscalía de Cuentas, pero crear nuevas unidades y a través del decreto no funciona. Un decreto crea una institución, un decreto lo tumba. Eso no funciona porque eso no va para ningún lado. Llega el presidente actual, que lo crea la unidad que quieren crear de justicia mediante decreto, llega el otro presidente, no le gusta y con otro decreto lo deroga. Con un decreto las instituciones no tienen fortaleza. Entonces es mejor dejar las cosas como están, fortalecer el órgano judicial, fortalecer el Tribunal de Cuentas y ver cuando se tenga la oportunidad de hacer una reforma constitucional cómo se fortalece la Contraloría General de la República. Ahora bien, pero fíjese, señor Cigarruista, que digamos que esa unidad se queda, que el presidente niega que se trate de una procuraduría paralela, él lo niega, pero digamos que eso se queda. Llega el próximo gobierno y hace exactamente para lo que fue creado esa institución, y usted los oirá a todos quejándose de que esa institución se está utilizando políticamente. Entonces pareciera que no existe una conciencia de que lo que es malo para otros también es malo para mí. Es decir, si usted se quejó tanto de la dichosa procuraduría paralela, usted está creando una. Y eso, cuando salga del gobierno, también puede ser usado en su contra. Pero entonces no se queje de que se utilizó políticamente. Claro, y sobre todo si es creada por un decreto, porque un decreto la crea, un decreto la tumba. Y entonces los que están nombrados van a estar queriéndole hacer caso al nuevo presidente de la República, porque si no los deja sin trabajo,
porque un decreto la crea, un decreto la tumba, no tiene estabilidad judicial. Por eso fue que nació el Tribunal de Cuentas, para reemplazar a la DRP, porque la DRP era una estructura de la Contraloría General de la República, un departamento de la Contraloría General de la República. El Contralor nombraba a los magistrados, el Contralor los quitaba. Entonces nació la ley para darle fortaleza al Tribunal de Cuentas y se eliminó la DRP. No se puede estar creando instituciones con decretos. Un decreto, vuelvo y repito, ahora un decreto la nombra y un decreto del mismo presidente o del presidente que viene, si le dan mañana una instrucción y los tipos no la cumplen, los tumba, con un decreto los tira abajo. Entonces va a ser una institución creada para maniobrar al presidente de la República. Oiga, licenciado Cigarruista, no sé por qué, pero percibo que con todo esto estamos debilitando la figura del Procurador General de la Nación y de su equipo de trabajo. Esa es la percepción que yo tengo, porque incluso el propio presidente ha dicho respaldo al Contralor y su resolución, respaldo a esta nueva entidad que se ha creado por decreto, y le pido al Procurador que retire los proyectos anticorrupción que presentó ante el órgano legislativo, cuando no debiera pasar en este país que un presidente le pida este tipo de cosas a un procurador. Yo creo que un presidente no debe llamar a un procurador ni para pedirle la hora. Yo no sé qué piensa usted. Bueno, vivimos en democracia. Vivimos en democracia, Álvaro. Vivimos en democracia. En democracia existen los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, quienes deben actuar independientemente y separados, pero en armónica colaboración. El hecho de que vivimos en democracia es grandioso porque permite al presidente de la República que pueda tener diálogos con el resto de las instituciones del Estado. A Dios gracias, no balas, que no tengamos que usar balas, sino diálogo, la palabra versus las balas. Mala suerte donde usan las balas, allá en Palestina, los judíos, pero acá, pues gracias a Dios vivimos en democracia, debemos actuar de manera independiente, pero en armónica colaboración. Armónica colaboración es diálogo, es conversación. Lo que necesitamos es un procurador que cuando el presidente de la República lo llame, porque los llaman, y como nos llaman a los magistrados de la Corte, cuando yo estaba de magistrado de la Corte tuve varios problemas con un presidente de la República, porque le tuve que decir como 3 o 4 veces que no, porque quería que yo metiera preso a Pérez Valladares, quería que yo metiera preso al actual ministro de Ambiente y a otros más, que los metiera preso, y les dije que no, y entonces, bueno, después políticamente me facturó, pero lo que necesitamos es el Procurador General de la Nación y magistrados de la Corte que se atrevan a decirle a los presidentes de la República no, como me pasó a mí también con el caso del alcalde Bosco Vallarino, que me llamaron a la presidencia para que yo votara a Bosco Vallarino porque el caso de Bosco me tocó a mí, y dije no lo voy a hacer, yo no soy maleante, no lo voy a hacer, y no lo hice. Entonces eso es lo que necesitamos, hombres con carácter, que se atrevan a decirle al presidente de la República no lo voy a hacer, presidente, porque eso no opera de esa manera. Y el que le ha dicho a usted que haga eso, señor, es un maleante, como le dije yo al presidente, el abogado que le está diciéndole a usted que me pida a mí, eso a mí, es un maleante, y yo no soy maleante y no lo voy a hacer, señor. Entonces las instituciones nuestras son buenas, lo que necesitamos es gente con carácter y comprometido con la justicia y comprometido con el país, con el desarrollo del país, porque si no administramos justicia en debida forma y no vamos a manejar los dineros del Estado en debida forma, tarde que temprano vamos a pagar un precio muy duro, y yo creo que inclusive ya lo hemos comenzado a pagar, como está la luz de cara, como está el agua, como están todos los servicios públicos que se han venido encareciendo poco a poco y de manera paulatina, ¿no? ¿Se puede saber quién fue el presidente que lo llamó para que metiera preso a Pérez Valladares y a Juan Carlos Navarro? Sí, cómo no, con mucho gusto. Mi amigo Ricardo Martinelli, que se lo advertí que no hiciera esas cosas, que iba a pagar un precio muy alto, y ahí está, pues. Ahí está, pagando los precios. Y se lo advertí, presidente, no haga eso. El presidente lo va a pagar cuando salga de aquí. No haga las cosas bien, no, nada. No hacía caso. Wow. Y señor Cigarruista, ¿cómo ve el futuro del país en este momento, cómo están las cosas? Bueno,
Cada vez que yo salgo por aquí, por el barrio Pueblo Nuevo de Los Santos, donde vivo acá en la Villa de Los Santos, y veo a 200, 300 personas haciendo una fila para comprar arroz, para comprar aceite, para comprar maíz, te confieso que me dan ganas de llorar, porque yo nunca pensé que mi patria iba a llegar hasta esos extremos, de gente haciendo fila de las 3, 4, 5 de la mañana para comprar arroz, para ahorrarse unos dineros, porque la plata no les alcanza. Solamente con ver esas cosas nos enseña que vamos por mal camino, vamos por mal camino. Tenemos que ver cómo hacemos para gobernar en mejor forma. Podrá haber carreteras, excelente, podrá haber puentes, excelente, pero ¿y el costo de vida, el costo de la canasta básica familiar, cómo la controlamos? Medicina en los hospitales, la gente va a buscar medicina, no hay medicina, tienen que comprarla, le cuesta mucho dinero, entonces no vamos por buen camino, se pueden hacer obras, pero la gente tiene la vida difícil. Me contaba una vez a mí un magistrado chileno, que en Chile se podía distinguir, que estaba muy feliz con Panamá, me decía este magistrado chileno que estaba muy feliz con Panamá, porque en Chile, estoy hablando de 20 y pico años atrás, en Chile se podía ver quién era rico y quién era pobre, porque los ricos bien vestidos y los pobres mal vestidos, y que en Panamá todos andábamos bien vestidos, aquí no se sabía quién era rico, quién era pobre, porque todos vestíamos muy bonitos, todos andábamos muy bien vestidos. Bueno, eso se está acabando, ya comienza a notarse quién es radio y blanco, quién es clase alta, quién es clase media y quién es clase baja. Ya comenzamos a notar, ya los de clase baja andan con chancletitas y bueno, empobreciéndonos, ¿no? Bueno, tenemos un país tan grandioso, solamente de 4 millones de habitantes y con un presupuesto de 36 mil millones de dólares por año. Un presupuesto grandioso para que todos vivamos bien, que no haya pobreza, ni extrema pobreza, ni caminos de penetración enlodados como lo tenemos por los campos de las minas Herrera, por ejemplo, donde yo habito bastante por tener allá una finca ganadera y ver cómo están los caminos de tierra y los niños con los zapatos en la mano caminando por esos lodazales. Wow. ¿Alguna consulta adicional, Rolando, para terminar? No, estaba bien. Yo creo que usted está viendo una realidad en el interior que también estoy viendo yo. Obras que nunca llegan, y a pesar de que el interior del país se está convirtiendo en receptor de muchos residentes de la ciudad de Panamá, los servicios públicos en el interior cada día empeoran. La luz, el agua, o sea, todo esto, los caminos. Mire, hace cosa de unos días, yo circulaba por una calle en Penonomé, en la ciudad, yo estoy hablando en la zona urbana, y en esta calle yo vi a un ciudadano cuyo vehículo cayó en un hueco del que no podía salir. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están las inversiones para el interior del país? Las calles siguen siendo un gran desastre. Yo entiendo que durante años se olvidó el darle mantenimiento a las calles del interior, pero a estas alturas creo que deberían ya, el Ministerio de Obras Públicas debería ya en este momento descentralizar y permitir que unidades regionales lleven adelante estos mantenimientos, porque seguimos esperando que la sede central haga el trabajo cuando está atosigada con trabajo. Entonces yo creo que tiene que descentralizar ya un poco la labor esta. Bueno, le agradezco al ex magistrado Alberto Cigarruista su entrevista en la mañana de hoy. Iniciamos hablando de su opinión, la resolución del Contralor, donde señala claramente que la ve de manera positiva. Sin embargo, él considera que es inconstitucional, y por ahí nos fuimos con otros temas interesantes de país. Así que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Saludos. Gracias hasta a ti, Álvaro. Saludos y un abrazo como siempre. Gracias. Oiga, vamos a ver este